A finales de agosto de 1977, la señora Peggy Harper, una divorciada de unos 40 años, acababa de acostar a dos de sus 4 hijos en la cama. Vivía en una casa adosada con 3 dormitorios en el norte de Londres, concretamente en la humilde barriada de Enfield. Era casi de noche. Janet, de 11 años, y su hermana Pete, de 10, se quejaron en mitad de la noche de que su cama no paraba de moverse, sacudiéndolos de arriba a abajo. Tan pronto como la señora Harper acudió alarmada a la habitación de los niños, los extraños fenómenos habían cesado. La noche siguiente, sobre las 9:30 de la noche, volvió a ocurrir algo que alarmó tanto a Janet como a Pete. Inmediatamente llamaron a su madre Peggy. Habían escuchado unos fuertes ruidos. Según decían, la silla no paraba de moverse, así que Peggy se llevó la silla del dormitorio para tranquilizar a sus hijos. Les dio una vez más las buenas noches y apagó la luz. Y en ese mismo instante ella también pudo escuchar los extraños ruidos procedentes del suelo de la habitación. Encendió la luz y observó que sus hijos estaban acostados en la cama y todos los muebles y objetos estaban en orden. Peggy apagó la luz de nuevo y el extraño ruido comenzó una vez más. Oyeron resonando por todas las paredes de la casa 4 fuertes golpes, raps. Al encender de nuevo la luz, la señora Harper observó asombrada que un pesado baúl que había sido utilizado para la mudanza estaba desplazado unas 18 pulgadas exactamente de su sitio. Fue entonces cuando supo que no eran los niños los que producían, al menos físicamente, esos fuertes ruidos. Seguidamente, la señora Harper empujó el baúl contra la pared y al girarse para salir de la habitación, el baúl volvió a moverse, quedando exactamente en la posición anterior. Esta vez ocurrió mientras estaba presente y con la luz encendida. Era imposible que eso podría moverse solo. La señora Harper recuerda horrorizada el miedo en los niños, sus gritos, desesperados por salir de sus camas e ir abajo. La señora Harper dijo: "Me convencieron de que allí ocurría algo inexplicable". Viendo que las luces de los vecinos estaban encendidas, la señora Harper, todavía con ropa de cama, llamó a la puerta de al lado para que sus vecinos la ayudaran a registrar la casa y el jardín, pero no encontraron a nadie. Pero instantes después, también oyeron los golpes en las paredes, que se repetían durante cortos intervalos. A las 11 de la noche, llamaron a la policía. Ellos también pudieron escuchar los golpes. Un oficial incluso decía que una silla sola se movía inexplicablemente por toda la casa, y firmaron más adelante una declaración escrita para confirmar los acontecimientos de aquella noche. Al día siguiente, los fenómenos continuaron. Se pudieron ver juguetes volar por la habitación de los niños. Estos sucesos se convirtieron en tónica habitual durante los siguientes 3 días. Parecía que nadie los podía ayudar. Entonces, Harper y sus vecinos fueron con la prensa. El Daily Mirror envió un veterano redactor, George Fallows, a un fotógrafo, Graham Morris, y a un reportero, Douglas Binns. Después de estar en el interior de la casa durante varias horas, no sucedió nada. Parecía que todo había cesado. Los reporteros decidieron marcharse y cuando casi estaban en su coche, los llamaron y al regresar a la vivienda pudieron observar personalmente el fenómeno. Un ladrillo de Lego golpeó en la frente del fotógrafo mientras intentaba tomar una instantánea. Más adelante, cuando el fotógrafo reveló la fotografía, notó que tenía un inexplicable agujero, que el ladrillo volador que le golpeó no podría ser visto por nadie. Fue entonces cuando George Fallows llamó al SPR, la Sociedad para la Investigación Psíquica. Inmediatamente llamaron a Maurice Grosse, uno de los miembros residentes en la zona del norte de Londres. El 5 de septiembre, una mañana después de que comenzaran los fenómenos, Grosse llegó a la casa, pero durante los siguientes días no ocurrió nada fuera de lo común. Entonces, el 8 de septiembre, mientras que Grosse y los periodistas vigilaban la casa expectantes, algo ocurrió. Fue entre las 10 y las 11 de la noche. Hicieron un fuerte golpe en el dormitorio de Janet. Al subir, descubrieron que la silla de la habitación, siendo suspendida en el aire a una altura de los 4 pies, Janet se encontraba dormida. Pero una hora más tarde volvió a suceder, y esta vez el fotógrafo Morris estaba preparado y capturó exactamente el acontecimiento en su cámara de fotos. Grosse experimentó en ese momento varios sucesos paranormales. Vio como las puertas se abrieron solas, uno de los juguetes volaron sin que nadie visible los lanzara, y sintió una brisa fría recorrer todo su cuerpo.
El caso del poltergeist de Enfield salió en la primera página del periódico Daily. Pronto, la radio BBC de Londres se hizo eco en la noticia y en esa misma tarde, Gross, la señora Harper y sus vecinos participaron en un programa de TV. Los fenómenos continuaron. Habían interferencias en los sistemas eléctricos de la casa. Los objetos desaparecían y aparecían inexplicablemente horas después. Las grabaciones de reporteros de la BBC se borraban misteriosamente. Una cámara de infrarrojos instalada en secreto en el dormitorio apareció completamente averiada. Krause pronto terminó la investigación con el escritor Ryan Pfeiffer, y los dos pasaron los siguientes 2 años estudiando el caso, hasta que finalmente los sucesos cesaron de la nada. Los golpes en las paredes y entre el suelo de la vivienda se convirtieron en habituales cada día. Los muebles se movían y eran lanzados escaleras abajo. Los cajones de los muebles salían disparados, los juguetes y objetos volaban por la habitación, misteriosos charcos de agua se encontraban en el dormitorio, surgían de la nada brotes de fuego que se extinguían inexplicablemente sin dejar rastro de quemaduras, cortinas que se retorcían, como si fueran sacudidas por el viento, cuando todas las puertas y ventanas de la casa se encontraban cerrados. Incluso sucedieron casos de levitación humana. Janet aseguraba haber sido tomada y arrojada al aire por una entidad invisible. Esto ha sido atestiguado por los vecinos según declaraciones juradas. Ambas muchachas decían que la fuerza invisible la sacaba de la cama, y Janet aseguró que la cortina del lado de su cama había veces en las que se retorcía en su cuello para poder estrangularla, esto cada vez más, hasta que por fin se pudo detener este fenómeno. Uno de los fenómenos que más sorprendió a los investigadores fue cuando una voz extraordinaria, áspera y masculina que salía de la garganta de Janet. Esto decía en esos momentos que no existía ningún control sobre su voz y entraba en trance. La voz decía que pertenecía a varias identidades y hablaba a menudo en lenguaje obsceno. Estas voces y fotografías originales de los sucesos las podéis ver en un video que voy a mostrar al final. Una de estas identidades aseguraba que había muerto en esa misma casa. Esta era la única voz que podían verificar. La conclusión fue que se trataba de un hombre que había muerto años atrás en esa misma casa, y de este acontecimiento no sabía nada ningún miembro de los Harpers. Continuando su afán por buscar ayuda, llegaron psiquiatras y doctores locales para estudiar a Janet y si al saber parecía alguna enfermedad mental. Tenía una segunda personalidad, o quizás había realmente una entidad paranormal. Maurice Gross comentó a los especialistas sobre la sospecha de que esas extrañas voces no parecían pertenecer al espectro vocal de Janet. Pero estos le contestaron que todos tenemos un segundo registro de voz, que si se estrena adecuadamente, podemos llegar a utilizarlo. Pero para producir una voz tan grave y profunda como la que producía Janet, el proceso podría llegar a ser muy costoso y doloroso. Esta teoría pronto fue sostenida por una grabación de voz con un laringófono. Los patrones de los registros dejaban ver la frecuencia de las ondas que pasaban a través de la laringe. Pero sin embargo, para producir esta profunda y grave voz durante tan largo periodo de tiempo, naturalmente debía tener consecuencias en la voz normal de Janet, pero la voz de Janet no parecía afectada en absoluto. Gross concluía que la misteriosa fuente de la actividad del poltergeist parecía tener inteligencia, puesto que obtenía respuestas a preguntas tan pero tan simples, tal como ocurrió en la casa de las hermanas Fox, mediante golpes secos o raps, un golpe seco para contestar con un no y 3 para contestar que sí. Durante una de las sesiones, Gross preguntó cuántos años había vivido la supuesta entidad en la casa. La contestación llegó con 43 raps, lo que quería decir que había vivido ahí 53 años. Finalmente, Janet pasó 6 semanas en Maudsley Hospital, en Londres Sur, donde experimentó pruebas precisas para detectar cualquier anomalía tanto física como mental, pero no se escuchó nada, y no se encontró ni escuchó nada. Pero durante ese tiempo, la actividad poltergeist de la casa cesó completamente. Expertos como el profesor Justed, jefe del departamento de física de la unidad de Birkbeck, y varios investigadores más del SPR, concluyeron al final que toda la supuesta actividad paranormal era fruto del engaño de Janet. Una cámara puesta en secreto en el dormitorio filmó a Janet doblando cucharas e intentando doblar una barra de hierro con las manos. Ella fue también vista saltando de arriba abajo sobre la cama, de donde ella diría más tarde que fue lanzada. A pesar de cómo concluyó este caso, el engaño, allí parece haber fuertes pruebas que concluyen que los fenómenos iniciales que acontecieron a la casa eran genuinamente paranormales.
Finalmente, este fue el caso del poltergeist de Enfield. Como pueden ver, tiene mucha diferencia con la película del Conjuro. En el Conjuro vemos cómo destruyen el mérito de Maurice y se lo dan a los Warren. O sea, en el caso real, los Warren fueron ahí para dar su opinión y ya está, y se fueron. O sea, y después se fue todo de Maurice y se le destruyeron su mérito. Después no existió ninguna monja, o sea, existió que Janet cambiaba de voz y todo eso, pero nunca se vio una forma física. Nunca pasó eso. Por ejemplo, también cuando el espíritu se contactaba eran 4 golpes. No, eran 3 golpes, en la película son 4. Y así hay varias otras cosas. Todo, no es que los Warren pasó todo esto y que el viejo aparecía y la monja también. Y después apareció Lorraine al final diciendo ¡Bala! Y ahí murió y ahí Ed casi muere. No, eso en la vida real completamente no pasó. En la película sí termina, pero en la vida real los sucesos cesaron completamente. Y hay otras varias diferencias que posiblemente voy a explicar en otro video. Pero eso en resumen fue eso. Pero hay cámaras que grabaron a Janet, por ejemplo en la película Janet hacía eso, pero fue para que proteger a los Warren. En cambio acá, que no están los Warren, una cámara la grabó. O sea que si no se sabe, o sea, yo di mi opinión sobre este punto. O sea, si hay casos, pasan cosas paranormales, que las cosas vuelan, quieren ahorcar, una sábana sola se mueve y quieren ahorcar a tu hija, a una chica, y después la graban a ella doblando las cosas. ¿A quién le van a creer? O sea, yo voy a pensar que, bueno, habrá sido por algo que las dobló. No es que, listo, las dobló, todo demás está inventado. No, no está inventado. Por algo pasa eso. Pero bueno, los investigadores de ese momento, ¿qué se les va a decir? No se sabe más. Ahora a continuación, para terminar el video, voy a mandar un par de saludos y voy a mostrar una entrevista que fue real, la entrevista posta a posta, por así decirlo, real, de lo que vendría a ser una entrevista donde se la entrevista a Janet y a Pete, que esto pasa en la película, y acá recién lo leí anteriormente, que habían tenido una entrevista esa misma tarde. No está subtitulada, se ve en mala calidad porque es vieja la grabación del año 1977, así que bueno, espero que la disfruten. Acá verán también cómo le cambia la voz a Janet. Espero que les guste. Si les gustó el video o tienen alguna opinión, háganmelo saber en los comentarios. Den like, comenten y por supuesto suscríbanse al canal para tener más contenido sobre este. Soy Agusato, espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima. Adiós. These teenage sisters believe they're haunted by a poltergeist. I was going to ask the same question as I asked earlier. How many voices are there? 600. 600 the voices. I know the joke. How many really are there, Margaret? I think so far we've had 10 Three. Sensible voices, but the rest of the names are absolute rubbish. 11-year-old Janet Hodgson appears to be the focus of many of the strange happenings in Green Street. But they also affect her 14-year-old sister, Margaret, and their younger brother, Billy. One of the first manifestations was when Lego bricks began to fly at high speed around the living room. How does it feel to be haunted by a poltergeist? It's not haunted. Why isn't it haunted? I don't know. Does it frighten you, the things that happen here? Oh, well, it did first, but now I've got more used to it. And you learn to accept the things that happen. It slung covered at Mum. Might eat it, Mum. Slung a bookshelf at Mum. Yeah. Have you tried telling it to go away? Yes, Yeah. many No, times. nothing. And what does it reply? No, it won't. It'll stay another 6-7 years. The local police could find no explanation for the knocking either.
They were even more baffled when two of their beat constables reported seeing an armchair levitate across the Hodgsons' living room. It came off the floor, or nearly a half inch, I should say, and I saw it slide off to the right, about 3.5 to 4 feet before it came to rest. I checked to see whether or not it could possibly have slid along the floor. I placed a marble on the floor to see whether or not the marble would go in the same direction as the chair did, and it didn't roll at all. I checked for wires under the cushion of the chair, and I could find no explanation at all. Maurice Gross is an electronics engineer and an investigator for the Society for Psychical Research. Over here was Janet, and over here, in this bed here, was Margaret. It was in the same bedroom a month later, with all the family present, that Maurice Gross first challenged the poltergeist to talk. And this was actually the result. You'll hear here the whistling first of all, and then the barking. And here is this noise. The barking here is quite extraordinary, actually. We got a dog in here. I then said to it, I then, as I said on the tape here, I then said to it, if you can whistle and bark and groan, then you can talk. And I asked it to actually say my name. Oh, Joe. Well, just a minute. Right, we'll try again. I want you to call out my name. It's my complete name, Maurice Gross. See if you can do that. Very good. Let me hear you say my name again. Come on, let me hear you say my name. Come on, my name's Maurice. Let me hear you say it. Maurice. Now that was the first time we heard the voice, and since then we've been hearing it again and again, and it's been getting louder and louder. What about the voices? When did the voices start? December the 12th. December the 12th. Yes. And how did they start? Well, one night Mr. Gross was talking about it about 8:30. He said, all we need now is the voices to talk. And that night I went to bed and I can't remember exactly what happened. And What's that knocking? yeah, can hear it now. I was doing that yesterday morning and Peggy was on her own. So she come in to us, because it wasn't her, she come in. We sat together and we heard it. And I counted down my knocks and there was 14 altogether. And it's doing it again now. That was 3 knocks just now. Yes, it goes in 3s and 2s. Now we first got contacted, this was when Mr. Gross said, if there's anyone there, knock twice with yes, and if not, one for no. I wonder if we did that now, whether it would answer. Is anybody there? Is anybody there? Nothing. No. It doesn't always do it to order. No, it doesn't. It goes in spasms. Like we're talking now. It may not now, after you've said that, but it won't do it when you want it to, straight away. No. What about the voices? They sometimes say things and make answers.
Is that the voice now? Yeah. Is anybody there? How many voices are there? Dirty Dick, Andrew Garner, and Stuart Thurton. Dirty Dick, Andrew Gardner, and Stuart. Thurton. Oh, has he ever spelt that for you? No. Mr. Ghost asked him, but it's like distract Mr. Ghost last night when he asked. I was so time ago. And what do you think these are? Are they people or are they just voices? Could be spirits, how I don't know. I believe it's a Ghost, the spirit speaking for us somehow. No. We don't get this at school, these voices are. Because I believe when we're all separate, it's not so strong. Just when you come near each other? Yeah, like here, or our aunts, we're all up there together, or in Peggy's next door. And Janet's, your voice is stronger, isn't it? It seems to be the strongest. Yeah. When you hear the voice and it comes out, where does it come from? Here, your throat? No. Where do you feel it comes Back from? of the neck. Back of the neck. And so it must be as if it's somebody else speaking then, when you hear it. Behind us. And do you get the feeling when you hear the voice that there is a person there? Yes. Yeah. And do they tell you much about themselves? Not really, no. They just tend to growl and... Play around and sort of joke and be silly. No. I wonder, do you think there's anyone there just now? Yeah. I do. Who's that? What? Who's that, Janet? Pardon? Stuart Thurton. Stuart Thurton, and he's one of the voices. Yeah. Why do you think he comes and speaks through you? To annoy us. Does he ever say anything nice? Well, don't know really. Shall we try and speak to him? No. We'll see if he'll speak to us. Yeah. Is anybody there? No. Who's there? Doctor Who. Doctor Who? Goose Chasers here. Mr. Gross, a lot of people, hearing these voices produced by the children, will simply say that they are very good ventriloquists and that this is all a hoax. How would you react to that? Certainly not. They're certainly not very good ventriloquists. We have had tests on them to see whether they can ventriloquize. They can't. To keep up this particular type of voice for any length of time without damage to the vocal cords is absolutely impossible. I mean, there must be some hoarseness attached to it. But don't forget, these children don't do this for a couple of minutes or so. They do it for lengths of periods up to 3 hours, and without any hoarseness or sore throats whatsoever. Well, perhaps, Guy, perhaps you've got something to say to them. Yeah. I'd like to know how you make this noise without bashing Janet's vocal cords to pieces. If I do it for half a minute, I get a sore throat. Joe? Guy Lyon Playfair is an author of books on the paranormal, with experience of poltergeist cases in Europe and Brazil. How do you do it, mate? God, Vic, hours. Don't you ever get a sore throat, Janet? No. Sure. Yeah. You never get pain in the back of the neck or something? No. Oh, what do you mean? I don't. I'm sorry. I'm not with you. What? I feel. Oh, you're with me now? With me?
Sensation in the back of my neck. Yeah. Well, tell us about that. After my No, tell me about that. You get it? Do you get it now? Buzzing in the back of the neck. Yeah. Do you feel it vibrating as if it was sort of? No, like someone Someone put what? their hand on the back of my neck like that. Poltergeists seem to thrive on an atmosphere of tension that is partly sexual. The fact that most of the focuses are adolescents seems to contribute to the mischievous nature of the effects, leading some to suggest that the kids are faking or enjoying a laugh at the expense of the investigators. But to create all the bizarre effects that went on in this house either involves a gigantic conspiracy with the neighbours or a disruption in our laws of mind and matter. There was a crooked man and he walked a crooked mile. He found a crooked sixpence upon a crooked stile. He bought a crooked cat which caught a crooked mouse, and they all lived together in a little crooked house. There was a crooked man and he walked a crooked mile. He found a crooked sixpence upon a crooked stile. He bought a crooked cat which caught a crooked mouse, and they all lived together in a little crooked